Información importante desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la tiene mi compañero Mario Torres de N+. Mi querido Mario, a tus órdenes, adelante, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lalo? Gracias, buenas tardes. Para informarte que por mayoría de votos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidaron una reforma a la Constitución Política del Estado de Veracruz que permitía que cualquier persona que pueda ser considerada como candidata al gobierno del Estado de Veracruz, sin haber nacido en esa entidad, siempre y cuando demostrara contar con una residencia mínima de 5 años o que tuviera hijos nacidos en esa entidad, podía aspirar a ser gobernador del Estado. En agosto del 2022, y por un impulso de la fracción del Partido Morena en el Congreso del Estado, se aprobó una reforma, un decreto de reforma que modificaba la Constitución Política del Estado de Veracruz. Partidos de oposición como el PAN, el PRD y el mismo Comité Ejecutivo Estatal de Veracruz presentaron una acción de inconstitucionalidad que hoy fue analizada por los ministros de la Suprema Corte. En la sesión del Pleno, en una primera instancia, los ministros estuvieron a favor de que efectivamente no hubo ninguna violación al proceso legislativo, es decir, había el día de la votación en el Congreso del Estado, había mayoría de diputados, por lo cual no se configuraba una presunta violación al proceso legislativo. Sin embargo, después pasaron a lo que tenía que ver con una reforma al artículo 11 de la misma Constitución, que implicaba, porque se le agregó una fracción tercera, que implicaba que cualquier persona que no haya nacido en Veracruz podía ser considerada como ciudadana veracruzana siempre y cuando demostrara que sus hijos o hija o hijo haya nacido en esa entidad o que tuviera una residencia mínima de 5 años en ese estado. Sin embargo, esta modificación, Lalo, alteraba de alguna manera el artículo 43 de la misma Constitución del Estado, que tiene que ver con los requisitos para aspirar a un cargo como lo que significa ser el gobernador del Estado. Al analizar este ámbito, los ministros consideraron que no podía cumplirse con la norma, puesto que el artículo 116 de la Constitución Política Federal de todo el país tiene claramente regulado los requisitos para que una persona pueda ser aspirante a un cargo de gobernador en cualquier estado del país. Y dentro de esos requisitos se establece con claridad que el aspirante deba de haber nacido en el estado y deba tener una residencia mayor de 5 años. Y como estos requisitos superaban a la misma Constitución Política del Estado de Veracruz, los ministros consideraron que no podía acreditarse la validez del decreto de esa reforma y por lo tanto quedó inválido, de tal manera que cualquier persona que quiera aspirar a un cargo en el gobierno de Veracruz tendrá que cumplir con los requisitos básicos de ser considerado como veracruzano, pero ya no se puede aplicar la reforma que se hizo el año pasado y que podría beneficiar a aquellas personas que de alguna manera no podían demostrar que nacieron en el estado de Veracruz. Lalo, esto fue lo que se acaba de resolver en la Suprema Corte. Bueno, pues da claridad. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.